la serie Los problemas y la Biblia. Y en esta mañana tan asoleada aquí en la Ciudad de México y tan bonita y tan calurosa también, vamos a tratar el problema del enojo. El enojo va a ser nuestro tema en esta mañana. Y abramos nuestra Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Y dice la Biblia en el libro de los Efesios: airaos, o sea, enójate, pero no peques. Enójate, pero no peques. Parece una contradicción, ¿verdad? Lo vamos a estudiar. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando se menciona la palabra enojarse, miren ustedes lo que son las cosas, las tradiciones y los mitos dentro del cristianismo. Pero cuando se menciona la palabra enojo, repito, la mayoría de los cristianos lo asocian inmediatamente con un monstruo, con algo horrible, violento e incontrolable y muy pecaminoso. Por muchos años el enojo ha sido tachado en varias iglesias cristianas en el mundo entero como una emoción que un cristiano no puede tener ni se puede permitir, como algo negativo que no debe existir en las personas que son, entre comillas, muy espirituales. Pero antes de creer todas estas suposiciones incorrectas acerca de esta emoción que forma parte de nuestra naturaleza humana y que, como cualquier otra emoción, debemos aprender a controlarla, vamos a examinar la verdad en las Sagradas Escrituras acerca de lo que Dios nos dice respecto a enojarse. El primer paso que vamos a dar en esta mañana va a ser separar el mito de la realidad. Entonces vamos a tratar en primer lugar de definir lo que el diccionario Webster dice acerca de la palabra enojo y después lo que la Biblia dice respecto al enojo. El diccionario Webster define el enojo como un sentimiento fuerte de estar a disgusto con algo o con alguien, un antagonismo. Los psicólogos han observado que el enojo tiene por lo menos 5 pasos. Esto es la perspectiva de los psicólogos de la Academia de Psicología de Los Ángeles, California. Y el primer paso que describe la Academia o la Escuela de Psicología en Los Ángeles es que la primera fase del enojo es una suave irritación, un sentimiento pequeño de disgusto que te lo ocasiona algo o alguien. En la mañana, ¿quién agarró mis zapatos? ¿Quién me quitó mi corbata de mi lugar? ¿Quién se comió mis cornflakes? O sea, son pequeñas cositas que inmediatamente hacen que cambie nuestro temperamento. El segundo paso es la indignación. Aquí ya vemos una frustración por algo que es ilógico, injusto o irrazonable. El tercer paso es la ira, de acuerdo a los psicólogos. De la indignación pasamos a la ira, o sea, aquí ya existe un fuerte deseo de venganza o de castigo, el cual casi siempre se expresa, vuelvo a repetir, por manifestaciones agresivas de la personalidad. El cuarto paso del enojo es la furia. Y aquí ya vemos que de la indignación se pasó a la ira y pasamos al cuarto paso, que es la furia, porque la ira lleva a la furia y aquí encontramos que este estado nos sugiere violencia y pérdida del control o de la personalidad temporalmente. Y la quinta y última fase del enojo y la más peligrosa es la que se llama, de acuerdo a los psicólogos, la furia enardecida.
Esta es la más peligrosa porque aquí se cometen actos de violencia indescriptibles por personas que pierden todo contacto con la realidad y se convierten como animales salvajes incontrolables. Tal vez el monstruo que realmente tenemos se encuentra en las últimas tres fases, dentro de la ira, la furia y la furia incontrolable o la furia enardecida. Y tal vez, por causa de estas últimas tres fases, la mayoría de las personas creen que el enojo realmente es negativo. Sin embargo, negar la realidad no es el camino o la manera de Dios. Veamos pues ahora a continuación lo que dice la Biblia al respecto de esta emoción que se llama el enojo. Frecuentemente, para poder ser llamados buenos cristianos, entre comillas, o cristianos espirituales, se cree que nunca ningún cristiano espiritual debe manifestar ninguna actitud de enojo ni tampoco enojarse. Un cristiano espiritual siempre debe estar en las nubes, así, y llega la gente y lo empuja y te perdono, el amor de Dios. El cristiano espiritual tiene que tener una cara así de indito, de San Martín de Porres, mi chiquito, mi señor, con su capuchito y con los ojos tristes, así todo espiritual. Buenos días, hermanito, que Dios lo bendiga. Y eso es lo que nosotros creemos que es el cristiano espiritual. Sin embargo, esta suposición incorrecta y este retrato o esta personalidad no viene de la Biblia, viene de las religiones. Porque las religiones han propagado la falsa idea de que los santos los pintan siempre con cara de mártires y así todos chillones y con sus lagrimitas y así son las fotos de los santos y de las vírgenes, y esa es la idea que ha entrado desgraciadamente al cristianismo y está totalmente fuera, pero fuera de la realidad bíblica. Todos estos sentimientos, ¿verdad? Cuando nosotros los reprimimos y si nosotros no manifestamos o expresamos el enojo se convierte en un resentimiento, en rencor y en amargura con ideas de venganza. Así que estos sentimientos de la amargura, del rencor y la venganza por reprimir el enojo envenenan el alma, las emociones, los sentimientos y la voluntad. En lugar de estar de acuerdo con las tradiciones y de reprimir el enojo, la Biblia nos manda en Efesios 4:26 a que nos enojemos. La palabra airaos en el original griego se encuentra en imperativo. Dios nos manda, es una orden de que nosotros nos podemos enojar. Y te está diciendo, enójate. Aquí Pablo rompe el mito de la realidad de que enojarse es pecado. Enójate, dice Dios. Pero fíjense ustedes lo que dice a continuación, que es el tema de nuestra conferencia. Te puedes enojar sin llegar a la tercera, cuarta y quinta fase, que es donde comienza el pecado. En otras palabras, si tienes ganas de expresar un enojo, y lo vamos a ver cuando es justificado, hazlo, no lo reprimas, es como llorar. Muchos cristianos han dicho, no, los cristianos espirituales no lloran, son machos, hijos de Zapata. Y así encontramos en los velorios, ¿verdad? Y cuando se muere algún cristiano, que están los cristianos y santos, y quieren demostrarle a todo mundo que son espirituales y no son más que unos tontos, que no tienen de espiritual lo que tiene San Martín de espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que lloremos. Los cristianos debemos ser los más chillones de todos los seres humanos. Pero no porque vuela la mosca tampoco, ¿verdad?
Entonces, no podemos nosotros, y esto es una suposición que se cae dentro de la mitología cristiana, no es bueno reprimir ni las lágrimas ni el enojo. Dios quiere que cuando tengas ganas de llorar, llores, y llores si quieres y desahoga tu corazón, pero no reprimas nunca el lloro ni el llanto, porque puede convertirse en una emoción destructiva que después se manifiesta con pérdida del equilibrio, con trastornos del sistema nervioso y de la misma mentalidad. Así que si tienes ganas de llorar y sientes ganas de llorar y se murió tu patito y machucaron a tu perrito, llórale a tu perrito si quieres. No reprimas el llanto, desahógate. Y cuando quieras enojarte, lo vamos a aprender cómo debemos aprender a enojarnos. La primera palabra en Efesios 4:26, airaos, es la palabra griega orgizo, viene de orge, con G de gárgara. Y esta palabra la usaban los griegos clásicos para describir el enojo. Entonces el apóstol Pablo, repito, está destruyendo uno de los más grandes mitos de la iglesia cristiana, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos enojarnos. La Biblia nos manda que nos enojemos, pero que no pequemos. Vamos a sacar 3 observaciones de esta verdad. Número 1, el enojo es una emoción dada por Dios. Dios nos construyó, nos diseñó de tal manera que lloráramos, que nos enojáramos, que tuviéramos sentimientos, que expresáramos nuestras emociones. Dios puso de entre nosotros el impulso sexual, que el hombre, ¿verdad? Un día llegó una señora y me dice, oiga, pastor, mi hijo, tengo un problema, me dice, mi hijo pasa a las muchachas y no se imagina cómo las ve. Le dije, mire señora, por un lado dele gracias a Dios de que no voltee a ver a los hombres. Es lo más normal del mundo que un muchacho comience a despertar y las muchachitas también con los hombres, es lo más normal. Malo que no las volteara a ver. Malo que volteara a ver otro tipo, al sexo de su propia característica, ¿verdad? Entonces es lo más normal que un muchacho despierta a la pubertad y una muchacha también. Y démosle gracias a Dios que les gustan y son atraídos por el sexo opuesto. Pero hay que orientarlos y enseñarles que ese impulso se debe de controlar. Y que Dios nos los dio para que nosotros aprendiésemos el dominio propio y nunca usarlo fuera de la esfera del matrimonio. Dios nos dio el impulso de comer, el hambre. Y es bueno, si no tienes hambre te morirías de inanición. Pero no comas demasiado y ponle cuchillo a tu garganta, como decía Salomón, y aprende a ejercer el dominio propio y escoge tus alimentos porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces el enojo también es una emoción que Dios nos las dio. Y todos nosotros debemos darle gracias a Dios por la habilidad con que nos ha dotado para experimentar emociones. ¿Saben ustedes por qué muchas personas tratan de reprimir sus emociones dadas por Dios? Miren, hay hombres que me dicen la esposa, mire hermano, es que mi esposo es una paleta helada yom yom. Nunca me abraza, a sus hijos nunca los besa, y voy con el hermano. Oye hermano, ¿por qué eres tan secote con tu familia? ¿Por qué eres así con tus hijos? ¿Por qué eres así con tu madre? Pues porque así me hizo mi padre. ¿Y quién era tu padre? Era general. Bueno, está bien que tu padre haya sido general y que te educaron tipo militar en tu casa, o tal vez tu mamá fue muy seca o tu padre fue muy seco. Y hay muchos de nosotros que como no fuimos muy besados y muy amados cuando éramos niños, continuamos con esa personalidad seca y la transmitimos también a nuestra familia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tenemos un caso de esta índole, la Biblia dice, cambia tu manera de ser. Que así me hicieron, cambia. Pero es que yo no sé, estoy seco, pues pídele a Dios que te cambie y que te haga una persona eufórica, que te haga una persona donde expreses tus sentimientos, donde abraces, donde quieras, donde ames, pero tú no puedes seguir siendo así. Es más grande la gracia de Dios que los defectos con que nacimos. Es como si lo dijeras a un homosexual, ¿verdad? Oye, tú no puedes tener, es que yo no puedo cambiar, es que con la gracia de Dios tú puedes cambiar.
Y tu responsabilidad es reconocer tu pecado y que estás mal para poder vivir una vida diferente. Entonces, no reprimas, hermano, que me escuchas, tus lágrimas. Es que en mi casa me dijeron que los hombres no chillan. Pues tu papá era ahijado de Zapata o nieto de Pancho Villa tal vez, pero tú eres un hijo de Dios y Dios nos dio las emociones y las lágrimas para que las expresásemos, para que abrazásemos a nuestros hijos, para que abrazásemos a nuestro esposo, a nuestra esposa y para que estas manifestaciones dadas por Dios pudieran ser canalizadas a través del Espíritu Santo. Hay mucha gente que es inexpresiva, ¿verdad? Que no expresan tristeza, ni alegría, ni cariño, y otros que ellos se pueden proteger de no ser lastimados por otras personas. Si tú vas, por ejemplo, a Alemania, vas a encontrar que desgraciadamente la mayor parte de los alemanes son muy secos. Vas a Inglaterra y son muy flemática la gente, muy flemática. Llegan aquí los europeos a México y encontrando el aeropuerto, mi compadre, ¿cómo estás, mi amigo? Y aquí somos en México así, ¿verdad? Con sangre latina y eufóricos y expresamos y nos besamos y cantamos. Y allá en Europa todo es así, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y todo así, y más medido, más mecánico. Vas a Holanda y ves a la gente que no expresa emociones en lo absoluto, secos, y te los encuentras en la calle y ni te voltean a ver, ni siquiera toman en cuenta de que hay seres humanos alrededor. Eso es lo que ha hecho las guerras, eso es lo que ha hecho el pecado, matar las emociones, reprimir las emociones. Y en nosotros no puede ser así porque somos hijos de Dios. El enojo es una emoción dada por Dios. Número 2, el enojo no es necesariamente pecaminoso. Más de 20 veces se registra en el Antiguo Testamento que Dios se enojó. Más de 20 veces. Dios, el perfecto ser omnipotente, el todopoderoso, aquel que no hay sombra de variación alguna, que ni siquiera puede ver el pecado, el Dios que creó el universo, se enoja. Y en todas estas ocasiones donde se registra el enojo de Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios se enoja por el pecado y en ningún momento el enojo divino es pecaminoso. En el Nuevo Testamento, veamos un ejemplo de Jesucristo en Juan capítulo 2. Imagínense ustedes a los periodistas de El Heraldo, de La Alarma, del Universal, del Excelsior, en este mercado, con cámaras de televisión, filmando a un hombre con un chicote en la mano y comenzando a dar de chicotazos y aventar con los pies y con las manos las mesas al suelo y con una mirada de indignación profunda, y que saliera así retratado en el periódico y que dijera, ¿este es el Mesías? ¿Puede un hombre enojado como es y enojón ser la personificación de la mansedumbre y de la humildad? Veamos este retrato en Juan capítulo 2 del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí encontramos que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aquel que nunca hizo pecado, se enojó. Por lo que volvemos otra vez a corroborar y a confirmar que el pecado en sí no es necesariamente pecaminoso. Dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Observamos que la motivación del enojo de Jesucristo, ¿cuál fue?
¿Que le robaron sus zapatos? ¿Le robaron su cartera? ¿Por qué se enojó Cristo? Por el celo de la casa de su Padre. Cuando nos enojamos, Dios ve la motivación que provocó nuestro enojo. Si el enojo que tú traes fue provocado por algún motivo egoísta, no se justifica de ninguna manera delante de Dios. Y en tercer lugar, el enojo debe tener limitaciones, o le podemos llamar precauciones. Regresamos a Efesios 4:26. Y estas dos limitaciones o precauciones están en el versículo 26 y 27. Ustedes saben y conocen, sobre todo las mujeres, las ollas express, que tienen una válvula de escape para que cuando el agua está hirviendo y se encuentra bajo una presión tremenda, esta válvula comienza a hacer que escape esta presión, porque de otra manera la olla explotaría. Pero ¿qué podríamos hacer tú y yo? Cuando te sientes que y quisieras, ¿verdad?, una válvula de escape por donde se escape, porque si no encuentras una válvula de escape, vas a matar a tu perro o vas a crucificar a tu suegra o a tu esposo, le vas a poner los tacos de fútbol, ¿verdad? Y bueno, si nosotros no hallamos este escape, se nos previene la Biblia, el enojo se convierte en algo pecaminoso. ¿Qué debemos hacer? Cuando estamos ardiendo dentro de nosotros, se nos dan dos consejos. Número 1, no se ponga el sol sobre tu enojo. Repetimos, el enojo no es pecado mientras no te dure todo el día. Ahí está la diferencia. No puedes evitar en la mañana, ¿quién se comió mis cornflakes? ¿Quién esto? ¿O por qué me hiciste esto anoche? Y te peleas con tu esposa, pero ya manifestaste tu enojo, ya tu válvula de escape se manifestó, ya sacaste todo lo que traías, ya ahí estuvo suave, ahí párale. Pero si sigues después de una hora, y pasan 5 horas, y pasa todo el día, y te acuestas enojado, ya estás viviendo terriblemente en pecado. Lo vamos a ver a continuación, qué es lo que te puede pasar y lo que el diablo te puede hacer. La reacción del enojo es normal, forma parte de nuestras emociones, pero debemos aprender a que no nos dure mucho. Porque esas personas que se enojan y les dura, se les llama rencorosos, o sea, después de 10 minutos ya no es enojo, ya es rencor. A la hora ya es amargura. Y después de la hora le abres, pero así de capa y espada, las puertas para que Satanás y todos los espíritus malignos entren a tu vida. Y entonces dice en segundo lugar, no le des lugar al diablo. En el original griego está escrito, no le cedas terreno al diablo. En otras palabras, nosotros tenemos un muro invisible de protección por Dios. Dice el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa. Ahí tengo yo a los ángeles que están día y noche. Yo no veo a los demonios, pero los ángeles a nuestro alrededor están deteniendo y son escudo para que el enemigo no nos toque. Pero la Biblia nos enseña que el enojo, cuando dura, rompe el cerco de protección. Y entonces ceder el terreno significa que este es mi terreno, ¿verdad? Esta es mi línea de demarcación. Cuando yo duro mucho tiempo enojado, abro la puerta para que el enemigo tenga derechos legales de entrar a mi vida y comenzar a atormentarme mentalmente. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento en 1 Samuel 18. De un hombre que el enojo le duró, y miren ustedes lo que el diablo hizo de este ser humano. 1 Samuel 18,
el rey Saúl. Dice 1 Samuel 18, versículos 7 al 10, que las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vean ustedes que este hombre está en su palacio y le llegan a sus oídos los cantos que las mujeres en la calle le cantan ahora a David, cuando él era la figura central del reino de Israel. Y lo que provoca el enojo, ¿qué fue? Celos. Ay, esta mía, el vestido que trae está más bonito que el mío. Ay, cómo me pongo enojona. Cuando los celos por el dinero, por la belleza, por el poder provoca nuestro enojo, es algo que a Dios no le agrada. Y además de esto, bueno, ya le digo, se enojó Saúl, perdón. Y miren ustedes que dice el versículo 8, que entonces comenzó a decir en sus celos: nada más le falta ahora el reino. Y versículo 9 nos dice que a Saúl le duró el enojo. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Cuando comenzó a guardar ese enojo, y la Biblia dice en Efesios 4:27 que le abrió la puerta a Satanás. Versículo 10. Aconteció, ¿cuánto? Miren ustedes, en 24 horas, amados hermanos, al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él, que dice, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. El enojo que le duró a Saúl le abrió las puertas a espíritus malos enviados por Dios. Los espíritus son verdugos y brazos ejecutores de la venganza del Dios Todopoderoso. Y la primera manifestación de una persona muy enojona, las manifestaciones de las personas que les dura el rencor, que no perdonan y que están amargadas, es que comienzan a desvariar mentalmente. Se les comienza a brincar la cadena. Comienzan a tener problemas muy serios que los psicólogos clasifican como neurastenia, paranoia, angustia depresiva, ideas de persecución, psicosis, manías depresivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los psicólogos, como no entienden el mecanismo que produce eso en un ser humano, lo atribuyen a causas de la conducta, problemas del pasado no resueltos, y la Biblia nos muestra que mucha gente, es más, la mayor parte de la gente que sufre de trastornos mentales son personas sumamente amargadas, que no han podido perdonar, que en algún tiempo en su pasado algo hizo que se les encendiera la mecha, y ahí se quedó, ahí se quedó y ahí se quedó. Y ahora son atormentadas por espíritus malignos. El enojo continuo es una puerta abierta muy grande a Satanás. Ahora veamos algunos ejemplos justificados, porque muchos de nosotros pues nos enojamos todos los días. Vuelvo a repetir: ¿quién se comió mis galletas? ¿Quién se llevó mi plátano? ¿Quién me quitó mis calcetines de aquí? ¿Por qué no le has dado de comer a la perra? Todas estas manifestaciones y expresiones son normales, pero que no te duren 10 minutos, por favor. Ok, ya le gritaste a tu hijo que no le dio de comer a la perra, ya le gritaste a tu esposo, pero ya cambia. Ya no lo pudiste evitar, es nuestra naturaleza reaccionar así, pero tú puedes controlar y reprimir
de que esto te dure, ¿cómo podemos nosotros realmente saber cuándo podemos enojarnos? Veamos el primer caso en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32. La primera razón para enojarnos justificadamente es cuando vemos que se desobedece la palabra y la voluntad de Dios. Número uno, cuando vemos que se desobedece la palabra y la voluntad de Dios, es justificado nuestro enojo. Aquí encontramos a Moisés, que estuvo 40 días allá en el monte con Dios. Miren, 40 días de estar, pero aquí estaba Gabriel con él, aquí estaba Miguel, aquí estaba los ángeles, el Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahí estuvo Moisés, 40 días aquí, pero en la gloria. Debió haber bajado así, ¿verdad?, del monte Sinaí. Sin embargo, él baja, después de haber estado 40 días con las tablas de la ley en sus manos, y ve que el pueblo ha convertido el oro que los egipcios les habían entregado y han construido un becerro de oro. Y Moisés hace esto. ¡Ay, qué enojón! Rompió las tablas que Dios le había dado, de el enojo que tenía. Versículo 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Aquí encontramos que el enojo de Moisés fue justificado. Fue algo santo. Dios no lo castigó, ni lo reprendió, ni tampoco le echó en cara que haya roto las tablas de la ley. Porque Dios conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo, y cuando las cosas de su casa nos encienden en ira y en enojo, entonces delante de Dios puede ser justificado. ¿Cuántas veces tú, al salir de tu casa y ver un puesto lleno de pornografía, hace que como un volcán comiences a indignarte y a decir: Dios mío, no es posible tanto pecado? ¿Cuántos de ustedes se enojan por el pecado? Solo tú y tu conciencia le pueden contestar a Dios. Te enojas porque no te plancharon bien tu vestido, porque tu esposo llegó tarde, por 1001 cosas superficiales, pero te enojas por las cosas que provocan a Dios a pecado. ¿No te arde en indignación ver desfiles de homosexuales en México? ¿No te arde de indignación ver tantas películas tan puercas que están pasando por todos lados? ¿No te enciende tu coraje para en la noche decir: Dios mío, no es posible, oh Padre, envíanos un avivamiento? Si el pecado no provoca indignación y enojo, déjame decirte que en ti no arde el Espíritu Santo. Número 2, 1 Samuel 11. Otra razón justificada para enojarse es cuando vemos que los enemigos invaden terrenos prohibidos y vejan o maltratan los derechos ajenos de la gente pobre. En 1 Samuel 11, del 4 al 6, encontramos cuando Naas, amonita, declara la guerra a Israel en Jabes de Galaad. Los mensajeros traen noticias amenazadoras al pueblo de Galaad y comienzan a llorar los del pueblo de Galaad, atrayendo la atención del rey Saúl. Y observamos que el rey Saúl, 1 Samuel 11, del 4 al 6, cuando llegaron los mensajeros de Galaad, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó en voz y lloró.
Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo a Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, miren lo que pasa, fíjense con mucha atención. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué hizo enojarse a Saúl? Dios mismo. Entró el Espíritu Santo a Saúl y el Espíritu Santo hizo que él ardiera en indignación. ¿Por qué? Porque era Dios mismo el que estaba enojado. ¿Cuántos de ustedes han visto de qué forma la gente pobre es desposeída? Si tú trabajas en algún bufete jurídico, en algún ministerio que me estás escuchando, o eres magistrado de la Suprema Corte, o trabajas con el gobierno, y tú te dices cristiano y permaneces impávido, no te tocan las emociones ni los sentimientos de la viuda que está junto a ti, que le están explotando y le van a quitar su casa y le van a echar fuera, y tú no te enojas de tanto desprecio y de tantas cosas que le hacen a los pobres y no intervienes para poder salvarla. ¿En dónde está entonces la llenura de tu Espíritu Santo? Pero es que el cristiano no debe enojarse. Aquí te está mostrando que el mismo Espíritu de Dios, cuando hay motivación por los pobres son azotados y vejados, el mismo Dios se enoja y hace que nuestro corazón arda por las injusticias que a nuestro alrededor se están cometiendo. Y en tercero y último lugar, en Efesios 6:4. La tercera causa justa para enojarse es cuando los padres son injustos con los hijos. Cuando los padres son injustos con los hijos. Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Dice Efesios 6:4: y vosotros padres, fíjense lo que dice la Biblia, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses 3, versículo 21, la Biblia dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amados hermanos, este es el último ejemplo justificable del enojo, y aquí nos muestra el Espíritu Santo que los padres se abstengan de exasperar a sus hijos. ¿Qué significa esto? Está hablándoles a los padres especialmente que son impacientes y que no toman el tiempo para sentarse a escuchar a su hijo y a su hija, y que para todo, no, cállate, no te estoy molestando, no tengo tiempo. Si tú no tienes tiempo y la paciencia como padre para sentarte a escuchar a tu hijo o a tu hija, los vas a provocar a que ellos se levanten y levanten la espada en tu casa en contra de tu liderazgo. Estos padres que todo el día están enojados, nunca le dan tiempo a la esposa ni a los hijos de expresar sus sentimientos, sus ideas, porque son padres tiranos, déspotas y soberbios. Ahí nada más mis chicharrones truenan. Tu hijo tiene 3 días tratando de decirte algo y cállese. No tienes tiempo. Tu esposa te ha querido venir diciendo desde hace 4 días que tiene un problema con Pepita, que no duerme bien, y tú no lo escuchas, no tienes oídos, no puedes sentarte, no tienes la paciencia para escuchar a tus hijos, ni a tu esposa. Los estás provocando a la ira. Y en eso el hijo se va a cansar, se va a hartar, porque es un ser humano. Y el que se enoja no va a ser el pecador, sino el que lo provocó a la ira. Padres, no provoquen a la ira a vuestros hijos. Esto sucede principalmente cuando en la casa hay hijos obedientes que son tratados injustamente. Vez tras vez es lógico que el padre
el hijo es bueno, saca buenas calificaciones, hace la cama, etcétera, etcétera, y el padre o la madre lo tratan o la tratan injustamente. Estos niños acaban por rebelarse tarde o temprano. Esta reacción de enojo es justificable ante los ojos de Dios, pero quiero decirles a estos muchachitos, cuidado, hijos, que estas reacciones contra tu papá y contra tu mamá otra vez te duren todo el día. Está bien, papá, eres un injusto, mamá, tú nunca me hagas siempre lo mismo, mamá. Bueno, ya te enojaste, pero no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá, y cuando tú los perdonas, Dios va a juzgar a tus papás, así porque tú los has perdonado. El perdón es como si desatara los brazos de Dios, porque dice el Señor, amados míos, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza. Es como la esposa que es tratada. Miren, no se imaginan cómo estamos llenos de casos de matrimonios en las iglesias de Vida Nueva y en muchas otras iglesias de hombres tiranos, misógenos, déspotas, soberbios que tratan a la esposa a punta de cachetadas, que les pegan, pero vienen a la iglesia, que fornican y vienen a la iglesia y las tratan como sus sirvientas y no las tratan como vasos frágiles y no tienen atenciones con ellas y no les abren la puerta del carro, ni las llenan de atenciones, ni les dan flores, ni se preocupan por ellas. Machos, 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 machos. Y estos hombres, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5, que no se atrevan a orar, dice la Biblia, porque tus oraciones tendrán estorbo. Pero eso sí, conocen el Antiguo Testamento y estudian teología y se van a graduar y hacen esto y el otro, pero miren cómo tratan a su esposa en su casa. Y esto es desagradable a los ojos de Dios. Cuando la esposa se enoja por eso y llega, hermano pastor, o con mi esposa, mire, ya no la aguanto y estoy enojada, hermana, desahógese, golpéala, pégale el piso si quiere, hermana. Eche fuera esa indignación que trae, no se la trague, no la reprima, acuérdese, enoje y sáquelo todo. Y ya que la hermana se calmó, y ya que golpeó, y ya agarró el cojín, y ya lo rompió contra la pared, saca tu enojo, sácalo. Ahora sí vamos a orar, hermana, y ahora sí cálmese, y ahora sí perdónelo. Y el momento en que la esposa le dice a ese gandallón, te perdono en el nombre de Jesús, Padre, ya saqué todo, gracias, Dios mío, dame paciencia para seguirlo soportando. El juicio viene con una velocidad contra ese hombre, contra ese hijo de Zapata, como ustedes no se imaginan. Porque si tú eres macho y has reprimido tus sentimientos y te educaron y eres seco y te falta cariño, cambia en el nombre de Jesús. El cristianismo es una revolución de nuestra vida interior. Es cambiar nuestras metas, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro temperamento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie tiene excusa para decir no puedo, porque todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Enójate, pero no peques. Que no dure el enojo todo el día en tu vida, porque entonces le abre la puerta a Satanás y él vendrá a acabar con tu vida, tu matrimonio y tus propios hijos. Inclinemos la cabeza. Señor, te damos gracias por tu ira. Sí, Señor, porque tú tienes una ira santa. Te damos gracias, Señor, por las emociones que tú formaste en el ser humano. Emociones, todas ellas benignas, positivas, como llorar, reír, enojarnos, sentir tristeza, pero todas estas emociones, con el Espíritu Santo, debemos aprender a dominarlas. No podemos ser controlados, ni manejados, ni dirigidos por nuestras emociones, porque es muy peligroso. No podemos permitir que nuestros sentimientos prevalezcan sobre tu palabra,
porque debemos de crucificar muchas veces sentimientos negativos de rencor, de enojo continuo y de amargura, porque envenenan nuestra vida cristiana. Y dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Tu palabra dice en el libro de los Hebreos: miren bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella contamines a muchos. Así es, la amargura contamina, la amargura infecta a todos los que viven a nuestro alrededor. La falta de perdón nos lleva a un lugar donde el enemigo tiene derechos legales sobre nuestra vida cristiana. La palabra de Dios dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro. De la manera que Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones, porque fuimos llamados a paz en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. En esta mañana, Dios quiere sanar a muchos matrimonios. Y Dios les habla en primer lugar a los varones, a nosotros. Porque a nosotros el Espíritu Santo nos ha escogido para ser la cabeza de nuestro hogar, el sacerdote de nuestro hogar, el líder de nuestro hogar y de nuestros hijos. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y si tú como varón has fracasado, tu temperamento no lo has podido controlar, no has hecho ni el intento de arrepentirte y pedirle perdón a Dios, en esta mañana recuerda que ya no puedes seguir así. Arrepiéntete, hermano varón que me escuchas, arrepiéntete con todo tu corazón y dile a Dios, ahí en silencio: Señor mío y Dios mío, ya no quiero ser macho, perdóname mis arranques de cólera, mi rencor, este temperamento enojón que tengo todo el día. Solo tú, Jesús, me lo puedes quitar con el poder de tu Espíritu Santo. Cambia, Señor, mi carácter. Quiero amar a mi familia. Quiero ser ejemplo a mis hijos. Quiero aprender a perdonar. Ahora hay muchas mujeres que han sido muy lastimadas por sus esposos, psicológica, emocional y físicamente. En esta mañana, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, sana mis llagas, sana estas heridas de mi alma que me ha provocado mi compañero. Me ha lastimado y tú lo sabes, pero a ti te lastimaron más en esa cruz. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Lo perdono y te pido que lo cambies, porque solo tú lo puedes cambiar, Señor. Pero en mi corazón yo no quiero tener nada de amargura, ni de rencor, ni ideas de venganza.
en contra de él. Bendícelo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y en este mismo espíritu, ustedes hijos que tienen padres injustos, perdónalos en el nombre de Jesús. Y dile esta mañana a Dios: Señor mío y Dios mío, mi padre es una persona muy difícil de tratar. Tú lo conoces. Mi madre es muy gritona en la casa, todo el día nos grita. Cámbialo, Señor. No permitas que yo los odie. Dame perdón por ellos, porque tú los amas y tú los puedes cambiar. Yo los bendigo y no quiero tener en mi corazón nada en contra de ellos. Y ahora, en el nombre de Jesús, bendecimos todas las familias que están en esta mañana representadas.